¿Les parece bien si empezamos orando? Son 9:14. Para empezar a las 9:15, ¿les parece bien? ¿Y qué les parece si ahora voy pidiéndole cada vez a alguno que ore? Alejandro, ¿pudieras orar por favor hoy junto con Irma? Sí. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque tú tienes el control de todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, Dios. Ponemos delante de ti, Dios, esta clase, Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos aprender todo de nuestro Señor Jesucristo, de tu amor, de la cobertura, de todo lo que tenemos, Dios. Y veamos lo que veamos, no hacer caso, Señor, sino confiar en ti nada más. En el nombre de mi Señor Jesucristo, gracias porque nos dejas llegar en esta noche, Dios, estar aquí bien, recibiendo la clase. Y gracias, Dios, somos privilegiados, Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Dios, bendito sea tu nombre. Gracias, amén, amén. Amén, amén. Pues vamos ahí a 2 Corintios capítulo 3 y vamos a iniciar en el verso 12. Ahí ustedes tienen su documento y hicimos una síntesis muy pequeña, más o menos de cómo el Espíritu Santo es revelado aquí en este capítulo. Dice aquí, el Espíritu escribe, no con tinta, refiriéndonos al verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Qué bonito, ¿no? No sé cómo te hayas identificado. Creo que fue esto una de las cosas que a la mayoría les impresionó en la tarea que entregaron. Pero qué bello saber que tú y yo somos carta del Espíritu. Porque lo hermoso es que la palabra sigue siendo vigente y que estamos escritas por el Espíritu de Dios. Esto nos va a quedar muy claro cuando lleguemos hoy al verso 18, donde dice al final que somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Por quién? Por el Espíritu del Señor. 2. El Espíritu también da vida, según el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No sé si tienes tus hojas ahí impresas. Vida ahí te da la fuerza, te da vitalidad. Yo pienso que en estos tiempos tan interesantes y únicos en la vida de todos, eso es lo que nos ha mantenido su Espíritu, nuestro Señor, que nos está dando la fuerza y nos da la vitalidad. Punto 3 también dice que el Espíritu ministra, según el verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjate que aquí, cuando habla de que Él ministra, Él nos sirve, nos ayuda y es nuestro socorro. Eso se me hace muy hermoso. Poder saber, entender y vivir que el Espíritu de nuestro Señor nos sirve. Qué bello, ¿no? A mí se me hace, no sé, a mí eso me emociona porque digo, es mi Señor y me sirve, ¿sí? Estoy en la introducción apenas. El punto 4, el Espíritu libera o da libertad, según el verso 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, Él nos liberó, Él nos trajo a la libertad. Una de las manifestaciones de esta libertad es que tú y yo podemos hablar ahorita libremente de nuestro Señor, pero lo hermoso es que lo hablamos porque le conocemos y le vivimos, le percibimos, le sentimos y en todo eso vemos la libertad. O sea, una libertad para conocimiento, ¿sí? Una libertad para percibirlo, una libertad para amarlo y una libertad también para responder. Yo estoy bien segura que de acuerdo
a la personalidad que cada uno tenemos, abres tus ojos y ¿a poco no lo primero que haces es hablar con Dios? A veces, aunque sea un sencillo gracias, o a veces te amo, o algún pasaje de la palabra, o alguna canción. Yo de repente traigo unas canciones, yo no soy muy buena para las canciones, no sé, no me las puedo memorizar. Batallo mucho con eso, pero a veces Dios me despierta y me trae la frase de una canción, y luego ando con esa, duro y dale, duro y dale. Y eso es algo hermoso por esta libertad que tenemos para conocerle, para percibirle, para amarle y para responder. Y al final, el punto 5, el espíritu que transforma. Transformar te está modelando, te está modelando. Está haciendo un modelo de él en ti. Eso es hermosísimo. Tú eres un modelo de Dios. Eres un modelo de Dios para la tierra. Porque este modelo no lo necesitas en el cielo. Ese modelo se necesita aquí en la tierra. Uh-huh. Entonces, más o menos, esta es una introducción y una pequeña síntesis. Y con esto que nos muestra el capítulo 3 del Espíritu, tiene ahí un parrafín que dice, hasta este punto, en el siguiente pasaje, pareciera que se puede comparar el ministerio con un desfile triunfal, lo cual nos lleva a analizar el ministerio del Nuevo Pacto. Y pusimos 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús. ¿Quién te lleva en triunfo? Dios. Dios es el que te lleva en triunfo, te lleva como cautivo sobre todos los enemigos de Jesús. Tú eres la expresión, por eso decía, somos un modelo de Dios para la tierra. Somos un modelo de Dios para enfrentar las mentiras, la ineptitud de Satanás para venir y querernos robar lo que ya somos en Dios. Entonces, más a Dios, Él es el que nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y el canal a través del cual es que por medio de nosotros manifieste el olor de su conocimiento. Eres un grato, grato olor de Jesús. Grato, grato. Ok, entonces, entrando ya a la clase, vamos a partir del verso 12, terminamos hasta el verso 11. Y es muy bello como dice el verso 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Cuál esperanza? La del verso 11. El verso 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Esa es la esperanza que tenemos, que la obra actual de nuestro Señor en nuestra vida es una gloria para eternidad, que permanece. Y en esta cuestión de permanecer, es todo eso que vivimos a diario, todas esas veces que tú platicas, preguntas, alabas, adoras, de repente por ahí nos molestamos de algo y si nos salimos de nuestras casillas, ¿a poco no? Inmediatamente el Espíritu te consigue y dices, perdóname, Señor, perdóname, ahora sí, no actué como debería, o a veces, Señor, gracias porque me llevaste a hablar, a decir, actuar, a ver como tú quieres que yo vea. Entonces, cuando dice aquí el verso 12, así que teniendo tal esperanza, ¿qué esperanza? Que el ministerio, el servicio al que hoy somos llamados es un ministerio glorioso, el cual permanece. Ahora, glorioso porque quien escribe, quien da vida, quien ministra, quien libera y quien transforma es Él. Tú y yo nada más así como asando las manos, sí, Señor, lo que tú digas, aquí estoy, aquí estoy. Yo no sé, ese dicho, siempre he tenido la interrogante si es correcto o no. Dicen flojito y cooperando. O sea, yo creo que eso es así, tiene que ser con Dios, ¿no? Aquí estoy, contigo no me pongo al brinco, contigo lo que tú pidas, cuando tú pidas. Y ahorita adelante vamos a hablar algo de señorío, que es algo muy fundamental. 13. Y esta es la parte fundamental de entender de la ley. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido.
Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora fíjate, ya explicamos que la esperanza a la que se refiere es el verso 11. Nosotros tenemos mucha franqueza y explicar con seguridad la obra total de nuestro Señor Jesucristo, porque hay esta esperanza. La esperanza es que este ministerio del nuevo pacto es un ministerio glorioso que permanece. Ahora, cuando habla el verso 13 de algo que iba a ser abolido, se refiere a ese pasaje de Éxodo 34. Si gustas ir conmigo, por favor, a Éxodo 34, 33, 35. Y voy a empezar a pedir que alguno lea, por favor, los pasajes, ¿sí? Lulú Abaonza, ¿puedes leer, por favor, Éxodo 34, 33 al 35? Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Volvió Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esta parte es muy bella porque yo creo que es una ejemplificación de lo que pasa cuando tú y yo platicamos con Dios. Es notorio cuando hablamos con Él. En el caso particular de esto, este velo estaba puesto porque su rostro resplandecía. Fíjense que intentando encontrar, buscando, investigando alguna documentación al respecto, algunos autores mencionan algo que no encuentro un sustento. Los autores mencionan que el velo más bien se lo ponía porque se iba desvaneciendo la gloria que se manifestaba en él. Yo intenté encontrar un pasaje donde sustentar esto y no lo veo. Yo nada más veo esto que dice aquí de Éxodo 34 y luego lo que nosotros estamos encontrando acá en 2 de Corintios 3:13, donde dice, y no como Moisés que ponía el velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello del que había de ser abolido. Ahora, puse ahí algunas traducciones, si dan vuelta a la hoja, que así lo traducen esto de que iba a ser abolido. Dice, destinada a desvanecerse, nueva traducción viviente. El brillo de su cara se iba apagando, traducción lenguaje actual. No vieran que la gloria se desvanecía, nueva Biblia viva. Es cierto que aquí en el verso 13 dice que debería de ser abolido. O sea que eso que se veía dejaría en algún momento enteramente inmóvil y que no fijaran ahí su rostro. Entonces, es lo único que podemos explicar al respecto. El otro punto que yo no encuentro en Éxodo, si alguien lo encuentra y yo no lo vi, yo no encuentro en Éxodo donde dice que él dejó ya de ponerse el velo. Yo no encuentro ni en Éxodo, ni en Números, ni en Levítico, ni en Deuteronomio, que en alguna parte diga que él dejó de ponerse el velo. A lo mejor yo no lo he visto, pero y si alguno de ustedes se encuentra ahí en el Pentateuco alguna cita donde diga que dejó de ponérselo, pero lógicamente llegó un momento que esto no lo usaba. Esto lo encontramos solamente en Éxodo y está solamente una vez que él, se le entregan las tablas de la ley y que está subiendo. Además, es muy interesante. En la primera vez que esto sucede, ahí en el 27 en adelante dice que estuvo 40 días en el 28, dice, y 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió las tablas. O
sea, fue un tiempo de ayuno, fue un tiempo de comunión, fue un tiempo de estar con Dios. Es impresionante que por 40 días tal pareciera que Moisés no enfrentó ninguna necesidad física de las que nosotros conocemos, lo cual habla cómo Dios puede venir a ser tu satisfactor en todos los aspectos. Pero esto en cuanto al velo, no encuentro un dato más. Ahora, cuando dice en el verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, es como si se hubiera hecho de piedra, si se hubiera petrificado, y eso los hizo necios. Se les hizo en la mente como un tipo de callo de piel gruesa. ¿Qué pasa? Yo creo que algunos de nosotros o varios hemos tenido alguna vez un callito en los pies. Llega un momento que esa piel es como muerta y ya no te lastima. Mientras está saliendo el callo, sí, sí te duele mucho, pero una vez que ya está, es como piel muerta y ya no te lastima. Entonces, a eso más o menos es a lo que se refiere que el entendimiento de ellos se embotó, o sea, se hizo duro, se hizo como un callo, se petrificó, ¿sí? Sería la palabra petrificar, esa sería, dijéramos, la palabra correcta a usar. Ahora, y eso les hizo inútil. El velo ahí era parte, porque dice aquí el 14, pero el entendimiento se demotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El único que puede venir a quitar el velo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de una vez quiero aquí mencionarlo, aunque lo menciono más adelante, mucho cuidado, o escúcheme bien lo que voy a decir, mucho cuidado con judaizar. Yo sé que las fiestas judías son atractivas, son bonitas. Al ser humano nos gustan las ceremonias, nos gustan las liturgias así, muy adornadas, muy llamativas. Nos gustan también mucho los simbolismos. Pero recuerde usted, y esto es lo que vamos a ver parte en esta clase, es que todo esto quedó en la ley, en el tiempo antiguo. Es fascinante, pero ver todas estas fiestas, lo que simboliza, pero el velo ya fue quitado por Cristo y en Cristo está cumplido la ley. Él dijo, no vine a abrogar, sino a cumplir. Entonces, mucho cuidado porque en ocasiones sí me he enterado que algunas personas tienen amistades y empiezan a ir con los judíos y su explicación normalmente es que son judíos mesiánicos. Pero si yo no recuerdo mal, sí tenemos un caso o dos de personas que empezaron a frecuentar y resulta que se volvieron judíos. Entonces ahí mi pregunta, mi inquietud, mi preocupación es qué pasó con el entendimiento de la obra de Jesús, ¿sí? Entonces yo prefiero advertirle a usted, yo no estoy diciendo que alguno de usted, esto yo lo he escuchado hasta este momento, de ninguno de ustedes ha sabido algo así, pero sí tengamos cuidado, porque es muy claro que hay un velo puesto en todo esto de la ley, pero que el velo es quitado por Cristo. Eso es fundamental. A ti y a mí, lo que nos da la franqueza, lo que nos da la seguridad de hablar lo que hablamos, es porque no tenemos velo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Bueno, vamos a leer ahora sí Hebreos. Quisimos poner esto para ampliar que el velo es quitado por Cristo. Hebreos 9, 10 al 15. Sí, por favor, Martín, ¿lo lees tú? Gracias. Así me voy por familias y así ya no estoy ahora aquí, así ya voy pasando por todas las familias para que nos ayuden a leer. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas,
de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando yo presente, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para él, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gracias. ¿Qué estamos tratando de afianzar aquí con este pasaje? Que todo lo que estaba en la ley era temporal y que viniendo Cristo, el velo era quitado. De hecho, este pasaje, su contexto es la descripción del tabernáculo y que se dice que como todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo, que era la muerte y resurrección de Jesús, está ahí todo lo que había en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Es la descripción. Y entonces llegamos a esto, a donde dice, impuestas todas estas cosas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando habla de reformar, está diciendo, hasta que llegara el kairos, ahí es tiempo, es kairos, de enderezar completamente el kairos de la restauración mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya presente Cristo, sumo sacerdote, entonces hay un tabernáculo perfecto, que somos nosotros. Ahora, y se me hace muy interesante que Jesús no entró con sangre de machos cabríos ni de becerros, ¿sí? De toros, no. Y el verso 13 dice, esa sangre santifican para la purificación de la carne. O sea, no había un cambio interno, solamente externo, ¿sí? Y dice, cuanto más, el verso 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. O sea, la purificación de nuestro Señor Jesús vino a nuestro espíritu, de ahí limpió nuestras conciencias, ahí fue posible que Jesucristo pudiese venir a habitar en nuestro espíritu y de ahí va hacia cosas externas, ¿sí? Entonces, queríamos sencillamente poner este pasaje para que nos quedara claro que el velo por la obra de Jesús, la sangre preciosa, que no solamente purifica cuerpo, purifica conciencias. Y me gusta que dice, estando ya presente Cristo. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Sama, que es Jehová está allí. Esto de Jesús nos habla de que Él está allí, de que Él está aquí, de que Él está presente, estando ya presente Cristo. Esto nos habla también de su carácter. Los nombres de Dios también hablan de su carácter. En este caso de Jehová Sama, Él está allí, es que no te abandona, que siempre está. Su carácter es un carácter de compromiso, exactamente igual que Cristo, ya presente, ¿ok? Entonces, ha limpiado, ha quitado. Ahora, cuando dice el verso 10 que todo esto es hasta
impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La palabra tiempo es kairos. Y sí, en esta ocasión sí les puse la definición, porque no sé si te pasa que de repente quieres saber la diferencia entre kairos y cronos. Cronos es el tiempo de horas, minutos y días, pero kairos es esto. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, el tiempo fue la medida conveniente, el momento oportuno, la ocasión. Jesucristo fue la coyuntura favorable, la conveniencia, la ventaja, el momento presente. Es la actualidad, es bajo la circunstancia, es lugar conveniente, oportuno, punto vital, órgano esencial del cuerpo, tu espíritu. ¿Okay? Entonces, Jesucristo vino en el tiempo exacto para reformar las cosas, ¿sí? Reformar, enderezar y una restauración mesiánica. Viene ahí después una traducción, de nueva traducción viviente, que sí lo vamos a leer porque sé que son pasajes que conocen, pero son muy hermosos leerlo. Pati Mecal, ¿cuál es, por favor, la nueva traducción viviente? Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues el poder del Espíritu Eterno, Cristo, se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Wow, amén, ¿no? Creo que Amén. está más que claro aquí, precioso. Me encanta como dice en el verso 12, aseguró nuestra redención. Aseguró nuestra redención. En la 60, habiendo obtenido eterna redención. Y aquí dice, aseguró nuestra redención. Y podían limpiar en el antiguo pacto personas que estaban ceremonialmente impuras. Y en el nuevo, purifica la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Sí? Para que adoremos al Dios viviente, por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo. Creo que queda bastante claro y sencillamente sé que usted lo sabe, sé que usted lo cree, pero también es muy bueno recordarlo. Continuemos. Ahora, hagamos un comparativo entre el verso 13, 14 al 16 con la versión PDT. Yo voy a leer 60 y ahorita voy a pedir que alguien lea la PDT. Dice así, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Esto es lo que les pasa a los judíos hoy. Lo que dice el verso 14 es lo que les pasa a los judíos hoy. Es lo que les pasa a la gente que no acepta a Cristo. ¿Sí? Dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, judíos, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
cuando se conviertan al Señor. Tú y yo que nos hemos vuelto al Señor, hoy ya somos cara descubierta. Somos cara descubierta. Totalmente, no hay la menor, ¿cómo se dice? Duda de lo que tú puedes ser o de lo que tú eres ya en Jesucristo. Eso es algo hermoso, precioso. Leti, por favor, lees la versión PDT, Leti Salinas. Perdón, no le podía quitar. No te preocupes. Dice, el pueblo tenía la mente cerrada e incluso hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo como se puede ser retirado. Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen el velo sobre su corazón, y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado. Amén. Bastante claro, ¿verdad? Creo que no hay. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, bastante claro. Ahora, vamos a la última parte de la lección. El Señor, esto quiero que nos quede bastante claro. El Señor es el Espíritu de Cristo. Leemos la 60 del 16 al 18, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira, el corazón alejado del Señor es el velo. El corazón que no vuelve a Dios, ese es el velo. El corazón rebelde, ese es el velo. En el momento de ese corazón volver al Señor, el velo es quitado. Y un punto muy importante, cuando el velo es quitado, nuestro Señor, escúchame bien, debe de tener señorío en nuestra vida. Entender señorío es fundamental para la vida diaria. ¿Por qué es fundamental? Porque si yo entiendo que mi Señor, teniendo el señorío, es entender que Él es el dueño, que Él es la autoridad suprema de mi vida, que es mi controlador, sí, así como lo escucho, es mi controlador. Esto implica que el Señor, Él decide en mi vida, me guste o no me guste. Ahora, para algunas personas a veces nos cuesta trabajo en oír controlador, control. No, Dios, no. El señorío implica eso. Sí lo implica. Nos guste o no nos guste. Es dueño, es autoridad, es controlador y Él decide nuestra vida. Ahora, es fundamental entender esto. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que el Señor tiene el señorío, batallamos menos con las vicisitudes de nuestra vida. Podemos entender la adversidad como una oportunidad para manifestar al Señor y la gloria de Él a través nuestro. Acuérdate que dijimos que nosotros somos grato olor de Cristo. Somos el medio, somos el canal a través del cual Él puede manifestar a la tierra, Él como Señor, manifestarse a la tierra como Señor. Pero si yo no entiendo y no vivo, a lo mejor lo entiendo, pero no me cedo a Dios. Si alguno de nosotros todavía se anda peleando y discutiendo con Dios por lo que le pasa, necesitamos crecer en señorío. Y yo entiendo, perfectamente bien entiendo que Dios como Padre tiene la capacidad de escucharnos, de que le digamos todo, nuestros sentimientos, nuestros enojos, nuestra alegría, nuestros desencantos. Sí, podemos decirle todo tal cual me siento.
pero a fin de cuentas de decirle todo, doblar manos y decir, tú eres el Señor. Señorío es fundamental. Señorío es fundamental. La invitación y la tarea hoy ¿es verdaderamente tiene el señorío en tu vida? ¿En qué áreas de nuestra vida todavía no hay señorío? También eso es importante. En un momentito Sonia les va a ampliar bien esto. Entonces, convertirnos al Señor nos lleva al señorío. ¿Y sabes qué? Nos da libertad y nos libera de esclavitud. Y aquí nuevamente, ahí en tu página 4, pusimos nuevamente entre paréntesis, mucho cuidado con las costumbres judías. En verdad, en lo personal, es algo que sí me inquieta, porque es inquietante que la gente, conociendo a Jesús y teniendo a Jesús, se convierta al judaísmo. Entonces, vamos aquí el verso 17. Mira cómo dice el verso 17. Porque el señorío, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La expresión al Señor se refiere a Cristo. Acuérdate, y también esto es bien importante, entender y vivir que el Señor es el Espíritu y donde el Espíritu está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Indica que el Espíritu y el Señor son uno solo. Desde la clase pasada cambió una frase, una palabra que usamos mucho los cristianos. Usamos mucho el Dios trino. Y desde la clase pasada yo cambié por el Dios triuno. Aquí está, es Dios triuno. Es un solo Dios y Él se manifiesta a nosotros, en tres formas de relacionarse, pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios. ¿Qué ejemplo podemos dar para esto? Tengo dos ejemplos. Uno, tú eres una persona que si eres mujer, eres hija, eres madre y eres esposa. Y si eres hombre, igual. Eres la misma persona, pero tú te relacionas en algunos como madre, en otros como hija y en otros como esposa, y el hombre exactamente igual, como padre, como hijo por esposo. Si esto te cuesta trabajo, entonces daremos otro ejemplo. El agua. El agua tanto puede ser líquida, gaseosa o sólida, pero es exactamente lo mismo, agua. Entonces, es fundamental entender que es un solo Dios, es un triuno Dios, ¿sí? Entonces, el Señor es el Espíritu. Se nos está hablando del Espíritu de Cristo. Aquí vienen varias citas que no las vamos a revisar. Si por favor tú las pudieras revisar, es esto lo que aquí estamos tratando. La expresión del Señor que se refiere a Cristo, ¿sí? Y todas están en 2 de Corintios, ¿ok? Ahora, pusimos unos pasajes que consideramos importantes para que esto nos quede claro, que el Señor es Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cristo es el Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Qué impresión, ¿no? Yo soy el Padre, yo soy el Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y entonces dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Del Espíritu Santo está hablando, del mismo. Entonces es importante entender que es un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y este segundo pasaje, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y fíjense el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Es el mismo el Espíritu, es el mismo el Hijo, es el mismo. Un detalle, ¿qué es glorificado?
nosotros hoy, en el hecho de que el Espíritu, el Padre y el Hijo estén en nosotros, es ya por un Cristo glorificado, un Jesús procesado. Y te lo sintetizo de esta forma. Nació en un cuerpo como el nuestro. Esperó 30 años para manifestar su ministerio. 30 años esperó. Por ahí si estás esperando, tranquilo. Lo máximo van a ser 30 o 40 años, según bíblicamente. Así que tranquilo, no te nos desesperes. Tercero, el ministerio fueron 3 años. 3 años donde él sabía que iba en cuenta ascendente o regresiva para enfrentar muerte, ¿sí? Crucifixión. En el entendido, a mí en cuanto a la crucifixión, siempre me gusta hacer el énfasis que él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y poder para volverla a tomar. No le quitaron la vida, él la entregó. ¿Cómo le quitas la vida al autor de la vida? Y la otra parte, cuando él dice, y habiendo entregado el Espíritu, dijo, consumado es. Está hecho. El grito de victoria. La cruz es un grito de victoria. Es un grito. Si por ahí buscas lo que estuvimos enviando en Semana Santa, está la descripción de consumado. Esto debes de tener en los WhatsApps o en Face. Bueno, y resurrección. Ese es nuestro Señor glorificado. Nuestro Señor glorificado nació en un cuerpo, esperó 30 años, estuvo, o sea, todo esto fue un proceso, fue procesado para llegar a lo que hoy es. Nació cuerpo, esperó 30 años, ministerio de 3 años, enfrenta muerte a través de crucifixión, entrega la vida y resucita. ¿Ok? Entonces, con todo este bagaje de glorificación, con todo este acervo de preparación, de obediencia, de entrega, caray, lo que él hace es glorioso. Y entonces nos encontramos con lo que dice el verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. O sea, la ves y la reflejas. Eso es lo hermoso. Tú ves la gloria. Tú estás viendo la gloria y lo estás viendo a Él. La ves y la reflejas. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Sabes qué? Te estás pareciendo a Dios. Te estás pareciendo a Jesús. Cada día, cada minuto, cada segundo, eres más parecido. Somos transformados de gloria en gloria. Transformados es que te está modelando a su forma. Te está modelando, es metamorfeo, tomando una nueva forma. La forma de él. Lo ves y lo reflejas. Como por el Espíritu del Señor. El por tanto nos está explicando, ¿sí? Los versos anteriores. Los versos anteriores eran, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quita, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea, como el Señor es el Espíritu y hay libertad, entonces somos transformados. Estás tomando una nueva forma. Ves la gloria y la reflejas, ¿sí? El Señor como Espíritu nos libera de esclavitud a rostro descubierto. Tú tienes rostro descubierto. Tú contemplas y reflejas esa gloria, ¿sí? Y estamos creciendo cada día. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando dice aquí que somos transformados de gloria en gloria, es una frase que utiliza un continuo vivir la vida de resurrección. Hoy viviste vida de resurrección y en unos minutos vida de resurrección. Por eso dice que aunque este hombre exterior se va desgastando, el cuerpo sí es afectado por el tiempo, pero el espíritu es transformado también por el tiempo. ¿Sí? El Señor Cristo es el espíritu y el espíritu es el Señor Cristo. Es el mismo. ¿Lo ves? ¿Lo reflejas? Y Él es quien constituye tu ser. Entonces, servir en el nuevo pacto, aquí pusimos. Entonces, el ministerio consiste
el ministrar a Cristo a otros. Ahí le puedes aumentar. Servir en el nuevo pacto es reflejar a mi Señor Jesucristo. Servir en el nuevo pacto es reflejar a mi Señor Jesucristo. Señor, a mi Señor Jesucristo. Y yo le aumentaría que tiene el señorío en mi vida. Muy bien. Hasta aquí llegamos. ¡Wow! 9:59. Hasta aquí llegamos. Te invito a que analices cómo andamos en señorío. También yo lo voy a analizar, no nada más tú, también yo. ¿Ok? Los dejo con Sonia para que explique algo de la tarea. Muchas gracias. Que las horas que puedan dormir sean profundas de descanso. Bendecimos nuestras vidas. Bendecimos lo que Dios nos ha enseñado esta noche y nosotros tenemos cara descubierta y sí, están preciosos. Cada vez se parecen más a su Señor y Dios. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Dios les Gracias, bendiga. pastora. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, pastora. Buenas noches. Les voy a explicar la tarea, de todo modo lo voy a mandar en el WhatsApp. La tarea de esta clase, ahora sí se van a dar criterios para la elaboración de la tarea, porque pues recibimos la tarea, sí, muchas bendiciones con su tarea, pero hay algunas cuestiones que tendríamos que ver en ella misma que se estén cumpliendo. Entonces, los criterios van a ser los siguientes. Al explicar señorío, va a ser con sus propias palabras. Sí, basado en la enseñanza de la pastora y con el sustento bíblico que ustedes pongan ahí, pero que no sea textual a las palabras de la pastora. No la oigo. ¿Ok? Y otro, mencionar las áreas de su vida con algunos ejemplos y la manera en que estas áreas pueden comenzar a cederse al señorío de nuestro Dios. ¿Ok? De Cristo Jesús. Lo voy a mandar de todos modos en el WhatsApp, pero sí quería explicarles esto, que ya las tareas van a tener como criterios específicos. ¿Alguna duda? No. Muchas gracias. Nada más. Pues yo creo que No, quedaría todo más claro. claro Ok. cuando ya lo envíe por escrito. Ok, perfecto. Así como se los dije, así se ve en escrito y ahorita mismo lo mando. Está muy Gracias. bien. Gracias, Sonia. Muchas Nada, a gracias. ustedes. Buenas noches a todos. Buenas